Día 274 y nuestro título lo dice mucho mejor, porque hay cosas que pueden estar bien y mucho mejor. Y vamos a ver que hoy no vamos a ver el Evangelio, vamos a ver la primera lectura. Durante todos estos días hemos estado leyendo de forma continuada el Evangelio de Marcos, pero también en la primera lectura de la misa de cada día se ha estado leyendo la carta a los Hebreos. Y no quería que pasara sin que cogiéramos un día y habláramos de la intención de esta carta a los Hebreos, porque hay cosas que son buenas, hay cosas que son mejores y hay cosas que son mucho mejores. O como decían en los pueblos, mucho más mejor que bueno. Pues mucho más mejor que bueno. Vamos a ver, de la carta a los Hebreos. Se instaló una primera tienda llamada El Santo, donde estaba el candelabro y la mesa de los panes presentados. Detrás de la segunda cortina estaba la tienda llamada Santo de los Santos. En cambio, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Santo se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas para que demos culto al Dios vivo. Palabra de Dios. No le damos beso, que no es evangelio, aunque es palabra de Dios, no deja de serlo. Bien, la carta a los Hebreos. Muchas veces hemos escuchado hablar de la... a ver, porque es que yo he aprendido a decirlo bien y ya no me acuerdo cómo se decía mal. De la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Y decían, es las tres mentiras, ¿no? Decía, porque no es carta, no tiene, digamos, estructura de carta, y tampoco dice que sea San Pablo. Es verdad que es como de la misma escuela, pero parece más bien como un tratado teológico, digamos, para los primeros hebreos que se convierten al cristianismo, que empieza a circular entre las comunidades cristianas y se le coloca un inicio de saludo y un inicio como de despedida, ¿no? Pero la finalidad es mostrar, claro, una cosa. A ver, los primeros hebreos, el templo de Jerusalén era increíble, ¿no? Es verdad que cuando vayamos a Tierra Santa, yo sigo con la cuento de que cuando vayamos a Tierra Santa, veremos el muro perimetral y bueno, aquello era, por lo visto, tremendo. Ahí habéis visto seguro pues, reconstrucciones en maquetas de cómo sería aquel templo. Entonces, ahora poneros por un momento, ¿no? ¿Vale? O sea, los sacrificios del templo, el santo de los santos, aquello y tal. Ahora resulta que los primeros hebreos que se convierten al cristianismo ven que pues echaban un poquito de menos esa parte como de la, pues eso, del santuario, del templo, del santo de los santos, porque los primeros cristianos lo que tienen es la fracción del pan por las casas y les quedaba como faltando un poquito como, oye, y había como una nostalgia de todo aquello. Por eso la carta a los Hebreos, ¿no?, que es una carta dirigida a estas personas que han dado el paso a la fe cristiana y que provienen del judaísmo, de que, bueno, está mostrando cómo en Cristo se cumple de forma mucho mejor, ¿no?, estas imágenes del Antiguo Testamento, ¿no? Hay gente que tiene dificultades con el Antiguo Testamento, ¿no? Y le gusta más el Dios del Nuevo, y el Dios del Antiguo Testamento como que nos cuesta, pero no podemos olvidar que todo lo del Antiguo Testamento es como una prefiguración y una preparación para el Nuevo Testamento. Cuando el Señor pide sacrificios, por ejemplo, ¿no?, coge el animal, lo cortas así, lo podéis ver en el Antiguo Testamento, ahí dan, mejor dicho, eso es casi una lección de carnicería de cómo cortar la carne para coger esta parte la quemas, esta parte la haces esto tal. Entonces, es verdad que el mismo Dios que dice, hazme sacrificios, después dirá, no, es que lo que quiero que me ofrezcas es tu corazón. Y después será Él el que haga el último y definitivo sacrificio de la nueva alianza, ¿no? Por eso hay una continuidad desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Todas las cosas que Dios hace en el Antiguo Testamento es como el que educa a un hijo, ¿no? Tú sabes, al principio tienes que hablarle como habla tu hijo, ¿no? Y yo no sabría hacerlo porque no tengo hijos, pero sí he visto a muchos amigos míos que tienen hijos y le hablan y hablas mal, ¿no? Y hablas y dices las frases como las diría el niño, ¿no? Porque te parece como que te va a entender, ¿no? Te pones como a su nivel, ¿no? Aunque tú sabes decir las palabras bien, pues tú al final lo dices pues como lo dice el niño, ¿no? Porque te hace gracia.
por así decirlo, Dios se ha bajado a nuestra pedagogía y poco a poco nos ha ido llevando hasta Él. Por eso, digamos que nuestros hermanos mayores en la fe son los hebreos. Nuestra fe cristiana tiene raíces judías, pero lo que dice la carta a los hebreos no lo podemos olvidar nosotros, ¿no? Dice, claro, en el templo estaba, en la tienda de la reunión, estaba hablando no del templo, sino de la tienda de la reunión que tenía el pueblo cuando iba por el desierto. Dice, estaba el santo, detrás estaba el santo de los santos. Dice, pero es que Cristo, que aquí lo tenemos en sus 3 caídas, que no lo he dicho, estamos en la iglesia de San Lucas, en Jerez de la Frontera, santuario diocesano del Señor de las 3 caídas, ¿vale? Entonces, el Señor hace el sacrificio de la nueva alianza, hace una nueva tienda, que es su carne, ¿no? Por eso no es una tienda construida por nadie. Dice, y así, perdón que me voy a poner aquí en esta esquinita para releer desde aquí. La vista no la tengo mal, pelo poco, pero vista regular, bastante bien. Dice, así como la sangre de machos cabríos y de toros purifica, ¿no? Y la ceniza de becerros, ¿no? Porque había partes del animal que se quemaban y se asperjaban sobre la asamblea. Sí, a mí también me da cosita cuando lo pienso. La verdad es que, si uno es en la misa y tiras agua bendita y la gente hace mala cara, digo, imagínate si estuviéramos en el Antiguo Testamento y te echara la sangre de animales. Ahí sí entiendo que te tapes, ¿no? Pero bueno, o sea, si eso se hacía para purificar externamente a las personas, dice, cuánto más la sangre de Cristo, ofrecida de una vez para siempre, purificará nuestra conciencia. Y ahí es donde, claro, esta purificación, porque existían muchos rituales de purificación, pueden purificar solamente externamente a la persona, ¿no? Pero no su conciencia, no la puede purificar, no la puede recrear, no puede haber una misericordia. La palabra misericordia es volver a nacer, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Sabéis que uno de los trastornos que puede tener una persona, compulsivos, es la persona que compra compulsivamente. Eso tendrá un nombre terapéutico, pero no me lo sé. Entonces, el que compra de forma compulsiva, ¿no? Y a esa persona, imagínate que tiene una tarjeta de crédito, eso es horroroso, ¿no? Y compra y se endeuda y se endeuda y se endeuda. Claro, puede llegar alguien y decir, mira, oye, yo voy a pagar las deudas tuyas porque te van a embargar la casa, te van a echar a la calle, lo vas a perder todo. Bueno, yo pago tu deuda. Muy bien, pero es que al mes siguiente se va a endeudar otra vez porque sigue teniendo el problema dentro. Por eso, Cristo no ha venido solamente a pagar por nosotros, ¿no? Ofrecida por el perdón de nuestros pecados, o sea, yo cancelo tu deuda, pero es que también te da la oportunidad de que esta sangre purifique tu conciencia y purifique tu corazón y te cambie y te arranque la enfermedad que te ha llevado a pecar. Hay mucha gente que, visto desde fuera, claro, visto desde fuera, por ejemplo, la confesión, ¿no? Peco, rezo y empato. Venga, ¿que vuelvo a pecar? Pues vuelvo y me confieso y ya está, ¿no? Hay mucha gente que lo hace a modo como de burla, ¿no? Dice, sí, claro, vosotros los católicos haced lo que queráis, que luego después se lo cuentas al cura y ya está todo arreglado. Pues sí y no, porque es verdad que, bueno, te confiesas, recibes el perdón de los pecados, pero la enfermedad puede seguir dentro de ti. Y ahí es donde muchas veces podemos vivir, los católicos, cristianos católicos, de la nueva alianza, podemos vivir con una mentalidad de antigua alianza, ¿no? De purificar, peco, rezo y empato, ¿no? No somos conscientes que esta sangre que Cristo ha derramado en su cruz nos purifica y nos hace nuevas criaturas. Es que Dios me transforma internamente, ¿no? Por eso cuando vayas a confesarte no ves solamente con el dolor de haber hecho lo que hayas hecho, ¿no? Y pensando, bueno, voy a recibir el perdón para quedarme yo en paz. No, es que necesito que el Señor me haga nacer de nuevo. Yo me acuerdo mucho en el pueblo, yo escuchaba, ¿no?, de las personas mayores, cuando alguien tenía una forma de ser muy característica y decía, es que yo para ser de otra forma me tienen que volver a parir. Y yo después cuando escuché la expresión de la misericordia, que es volver a nacer, yo decía, es que es eso. O sea, yo para dejar de ser egoísta, para a lo mejor ser más humilde, para ser más paciente, para no ser tan nervioso, a lo mejor para tener más caridad, para ser lo que debería ser, me tendrían que volver a parir. Vea, muy bien, pues ya está, por el bautismo volvemos a nacer y el sacramento de la penitencia nos regenera. ¿Dónde está el problema? En nuestra falta de fe, muchas veces, que vamos con una mentalidad, pues eso, de antigua alianza, a purificar, a quedarme en paz. Y muchas veces, pues eso, o me acerco a ofrecer sacrificios a Dios pensando que le estoy haciendo un favor cuando voy a misa, etc. Podríamos repasar nuestra vida de fe como cristianos del siglo XXI y darnos cuenta que podemos estar viviendo nuestra fe cristiana con una mentalidad de Antiguo Testamento. Pero bueno, esto daría para mucho. De momento vamos a quedarnos con esta reflexión de hoy y echarle un ojito a la carta a los Hebreos, que es muy interesante para descubrir que Dios hace las cosas bien, mejor, mucho mejor y mucho más mejor que bueno. Hasta mañana.
y vaya usted con Dios. Es mejor, mucho más, mucho mejor.